Hace unos días les pregunté por mi cuenta de Instagram qué pensaban sobre papás, mamás que entrenan deportivamente a sus hijos, ¿no? Sus respuestas fueron muy variadas, así que ante todo les agradezco mucho sus interacciones. Y la verdad que me llegan al consultorio papás, mamás que consultan por problemáticas en manejo de la frustración, ansiedad, mucha autoexigencia de parte de los chicos, y se da muchas veces que estos papás son entrenadores de sus hijos. Ante todo, preguntarnos de quién es el deseo, ¿no? En un niño nosotros sabemos que el deseo es el deseo de los padres, ¿no? Entonces, bueno, hay que acompañar al hijo o hija en este camino por ir descubriendo cuáles son sus gustos, sus intereses, ¿no? Sabemos que hay distintos tipos de padres en cuanto a la práctica deportiva de los hijos. Está el papá dirigente, ¿no? que tiene un cargo en el club, en la comisión directiva, en la subcomisión. Tenemos el papá hincha que va ahí con el mate y alienta y a veces sin querer presiona además. El papá sponsor, que se da muchas veces, por ejemplo, en el automovilismo, donde por la financiación, ¿no?, que hace el papá se posibilita que el hijo compita, y esto a veces sin querer también genera cierta exigencia, cierta presión de tener que responder y estar a la altura. Tenemos el papá que no aparece, digamos, ¿no?, que se esconde, ¿no?, que no acompaña. Tenemos el papá que es deportista, entonces muchas veces piensa que le puede transmitir su experiencia deportiva al hijo, ¿no? Y entonces con eso basta, y que el hijo tiene que hacer como el padre hizo o como no pudo hacer también, ¿no? Y el papá entrenador. En este caso quiero hablarles a ustedes que les toca entrenar a sus hijos. La clave es que ustedes estén en el lugar que estén, se separen del rol, puedan disociarse. Por eso hay que tener mucha cintura e inteligencia emocional, ¿no? Es fundamental que no se vuelvan ojos y oídos que todo lo escuchan, todo lo ven, porque esto sobrecarga a los niños, o que, como les dije, se vuelvan consejeros, ¿no? Yo a tu edad iba a entrenar de tal modo, a mí me decían tal cosa, o a mí se me fue la oportunidad y ahora vos tenés todo para llegar, ¿no? No, eso no. Esto lo que genera es presión, que la presión siempre va a estar, pero una sobreexigencia después genera este temor excesivo a equivocarse y mucha autoexigencia, ¿no?, que a veces no se sabe de dónde viene. Entonces les quiero hablar sobre tres pilares centrales en esta cuestión, que sería el tema de la presión, el tema de la pasión, ¿no?, eso que le vamos a transmitir como entrenadores a nuestros hijos. Es una gran oportunidad para transmitirle un montón de cosas copadas, positivas. Y el tema de la relación familiar, digamos, cómo repercute eso que pasa en la cancha, en el equipo, en el club, cómo repercute después en casa, en el almuerzo, en la cena. Hablando de la presión, como les digo siempre, acá hay un tema de tiempo y espacio, ¿no? Cuando yo estoy presionado, tengo menos tiempo, menos espacio. Bueno, generen espacios, otros espacios, habiten otros espacios con sus hijos, generen tiempo. Den tiempo, respeten los procesos, ¿no? Transmitan confianza. Sus hijos son un jugador más, ¿no? Entonces, de acuerdo también a las características de cada chico, chica, de acuerdo a la edad también en el desarrollo, pueden a veces sentir más presión, inhibirse, empezar a no disfrutar del deporte, querer dejar, sintomatizar en el cuerpo, ¿no? Y aparecen cuestiones, dolores de panza, palpitaciones, sudoración, bueno, todos los síntomas más en el cuerpo. O al contrario, ¿no? Los chicos se pueden sentir como que están en una zona de confort, entrenados por ustedes, y muchas veces les cuesta salir, ¿no?, hacia otro lugar a ser dirigidos por otros, ¿no?, a ser exigidos también y criticados por otros, ¿no? Entonces, ¿no?, que tampoco se sientan tan en casa, digamos. A veces, sin malas intenciones, se hace daño también. Entonces,
consciente o inconscientemente vos podés transmitir algo de presión, ¿no? Como al depositar tus propias expectativas en tu hijo, sin querer obviamente, nadie te dice cómo ser entrenador de tu hijo, es un rol que se asume con mucha pasión, con voluntad, pero bueno, a veces no todo es la voluntad, ¿no? Y aparecen cuestiones nuestras que no podemos manejar, ¿no? Entonces, ojo con querer coincidir tus expectativas con las de tu hijo, porque tus hijos tienen distintas habilidades, otros tiempos también en el desarrollo, pueden tener otros intereses, ¿no? Entonces, lo que pasa, a veces lo veo mucho en el consultorio, cuando los padres empiezan a observar que los hijos empiezan a ir por otro lado, ¿no? O de repente no van al tiempo que ellos pretenden, aparece mucha ansiedad, mucha frustración, cierta cosa de, bueno, hace entender que ahora tiene la oportunidad de destacarse, ¿no? Bueno, eso es del padre. Y acá hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con cómo se le habla. El lenguaje no solo es verbal, también es gestual, porque las palabras marcan el cuerpo, ¿no? Las palabras dejan huella, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado ahí con esta transmisión del debes hacer tal cosa. Lo lindo de todo esto, ¿no? Es que también es una posibilidad de crear lazos muy fuertes, vínculos muy fuertes entre padres, madres, ¿no? Que entrenen a sus hijos, porque a través del deporte se vienen experiencias únicas, ¿no? De superación de adversidad, de lograr una meta deportiva juntos y después recordarlas. Estas anécdotas quedan para toda la vida, ¿no? Entonces, es muy importante tu inteligencia emocional, tu empatía, tu capacidad para observar, escuchar y abstenerte también, porque es también de acuerdo al perfil de tu hijo, ¿no? Y acá evitar comparaciones con otros hijos, ¿no? Cada hijo tiene un lugar distinto. Entonces, en casa, bueno, fomentar otras charlas, que siempre haya lugar para el juego, obviamente de acuerdo a la edad de tu hijo, pero conocerlo como persona, ¿no? En otros ámbitos, cómo se siente, cómo le está pasando, ¿no? ¿Sí? Lo mismo para un jugador cualquiera, digamos, ¿no? Entonces, ojo, porque vos te podés disociar en tu rol, pero tus hijos te ven 24/7. Entonces hay que ser muy coherente con lo que se dice, se hace, se piensa, ¿no? Acá, obviamente, como entrenador, como sos protector, sos juez, sos un sargento, sos equilibrado, ¿no? Después, si haces vos un deporte, en general se hace el mismo deporte, ¿no? En que se entrena, pero después vos cómo vas a jugar, cómo asumís las pérdidas, cómo asumís la derrota, cómo te relacionas con otros, cómo transmitís el compromiso, la responsabilidad, el trabajo en equipo, todo eso tus hijos lo están viendo, ¿no? Es clave la valoración que yo le doy a mi hijo, ¿no? Y que la valoración que le doy a mi hijo, pensar primero, ¿lo valoro por sus logros, por sus resultados, porque lo citan a jugar el fin de semana, por su ser, por sus habilidades, ¿no? Por cómo es como persona, ¿no? Tiene que quedar muy en claro que el afecto, que el amor que ustedes le tienen no depende de su rendimiento deportivo. Y cuando digo tiene que quedar muy en claro, digo en palabras, ¿no? Y en hechos, ¿no? Que esto se haga carne, porque se ve mucho la contradicción, ¿no? Ellos lo sienten mucho. Y todos los conceptos se van un poco relacionando, ¿no? Entonces ustedes piensen que lo que hay que lograr, lo esperable, es pensando en la motivación, ¿no? Se me ocurre la palabra motivación, que es tan importante en la práctica deportiva. Hay dos tipos de motivaciones. La motivación intrínseca, que es ese gusto que hago deporte porque me gusta, ¿no? Porque juego porque me encanta, ¿no? Y la motivación extrínseca, ¿no? Esa motivación que viene de afuera. Entonces, hay chicos que juegan por reconocimiento, por ser queridos, para ganar una beca, para tener un lugar en el equipo, por no defraudar a mi papá, porque mi papá no me rete. Cuando digo papá, mamá también, ¿no?
Ojo con esto, porque ahí aparece la motivación extrínseca. Entonces el chico que solamente juega por esto y no desarrolla su motivación intrínseca, después se le complica mucho a la hora de sostener la práctica deportiva, ni hablar cuando se vienen exigencias, ¿no? Fuertes, ¿no? Cuando se independiza y empieza, ¿no?, a jugar solo en otros clubes y demás. Y por último, para ir terminando, sos entrenador, pero no sos todo, no sos el PF, no sos el kinesiólogo, el nutricionista, el psicólogo deportivo, ¿no? Entonces, abstenete, arma equipo, busca asesoramiento, que él vaya contando con otros, ¿no? A otros de confianza en quien poder hablar y recurrir. Entrenar a tu hijo es una gran experiencia donde podés transmitir compromiso, amor propio, superación, responsabilidad, oportunidades, superación de adversidades, un montón de cosas, ¿no? Entonces, aprovechalo, sos realmente un afortunado. Sabé que cualquier cosa me escribís. Saludos.